Después de esa acción, Cyan pregunta por qué no conversan un poco. Es entonces cuando alguien aparece, comentando que parece ser alguien con muchas habilidades. Se presenta como Rick, el maestro del gremio Espada Oxidada. Extiende su mano y declara estar encantado de conocerlo. Sin embargo, Cyan le apunta con su daga y Rick explica que solo quiere conversar, que no tiene ningún interés en la mocosa. Ya sentados a la mesa y rodeados de comida, el maestro del gremio pregunta si es la primera vez que se encuentra en ese lugar, suponiendo que no pertenece a ningún gremio. Por ese motivo, quiere hacerle una propuesta, preguntándole qué le parecería unirse a su gremio. Cyan responde rápidamente que se niega, dejando a Rick sorprendido, ya que ni siquiera lo consideró por un momento. Enseguida, el joven pregunta cuánto tiempo lleva en esas tierras y si no ha notado ningún signo extraño a su alrededor. Rick reflexiona que ese joven parece ser el tipo de persona que solo dice lo que quiere. Entonces responde que lleva unos 3 años por allí, pero si habla de signos extraños, hay algo. Revela que desde hace 3 años comenzaron a aparecer mutantes desconocidos que se parecen a las bestias del Valle de Lemea. Añade que los mercenarios también empezaron a llegar desde entonces y que los daños a las casas cercanas no han sido pocos. Cyan comenta que ha oído hablar de ruinas por la zona y pregunta si podría estar relacionado. Rick cuestiona si se refiere a las ruinas de Romar. Pero antes de continuar, menciona que donde están hay muchos oídos y que lo mejor es salir para hablar afuera. Ya en el exterior, el maestro del gremio pregunta quién es realmente. Explica que usar una máscara y ocultar su identidad ya es sospechoso, pero que es aún más extraño que muestre interés en las ruinas. Cuestiona si acaso es un espía de Garam. Antes de que pueda hacer un movimiento, Cyan le lanza algo. Enseguida le advierte que, si solo puede presumir, la próxima vez le cortará la cabeza. Así, Rick explica que la meseta de Romar es un terreno extremadamente árido, un entorno donde incluso las raíces más básicas luchan por crecer. Pero hace 3 años, de las ruinas empezó a emanar una energía extraña. Desde entonces comenzaron a aparecer seres mutantes. Cuando los daños llegaron hasta las casas cercanas, el Imperio tomó cartas en el asunto y envió soldados para encargarse de la situación. Sin embargo, las zonas fuera de las ruinas están siendo defendidas por mercenarios como él. Después de escuchar eso, Cyan pregunta cuál es la razón y si acaso los caballeros de la luz no se están moviendo. El maestro del gremio responde que no lo sabe, ya que al final el duque Ver no colabora. Aclara que Cyan parece estar interesado en esas ruinas también, y vuelve a preguntarle qué le parece unirse a su gremio, ya que así podría guiarlo. Añade que, seguramente, cerca de las ruinas abundan esas bestias monstruosas. Explica que sus materiales son muy valiosos para el vigor masculino y se venden a buen precio. Cyan cuestiona eso y pregunta a qué se refiere. Reflexiona que quizá tengan un poder similar al de la sangre de las bestias demoníacas. Rick se sonroja y pregunta qué más podría ser, afirmando que simplemente es bueno para el titán. Por suerte, Cyan tapa los oídos de Astia, ya que ella no necesita escucharlo. Después de ese breve intercambio de información, ya fuera de la ciudad, Astia pregunta si pueden confiar en ese mercenario. Cyan responde que no, y añade que no confía en nadie. Al escuchar eso, la elfa pregunta por qué lo siguió. El joven responde que es porque parece ser fácil de explorar, dejando a la pequeña confundida. Es entonces cuando Rick llega y pregunta si llevan mucho tiempo esperándolo. Presenta a su gremio, o más bien, a los integrantes de Espada Oxidada. Añade que todos son expertos cuidadosamente seleccionados, así que se sentirá seguro. Presenta a cada miembro de su grupo, la asesina especializada en venenos, Merina, el gigante del hacha, Maldek, y el mago de fuego, Alts. Les pide que saluden a sus nuevos amigos. Eso asusta a Astia, y Cyan comenta que no hace falta que estén tan a la defensiva. Rick aclara que son más confiables de lo que parecen y que no representarán una amenaza para la pequeña dama. Después de escuchar eso, Cyan pregunta si puede mostrar el camino, algo que el maestro del gremio afirma. Señala que es por allí, un atajo que lleva a las ruinas. El terreno es un poco escarpado, pero espera que lo entiendan. Cyan reflexiona que siente un olor a sangre, casi nauseabundo. Afirma que parece haber cadáveres pudriéndose en el interior. Astia le comenta a su compañero que no tiene un buen presentimiento y el joven le pide que lo escuche bien. Le explica que, cuando le dé la señal, debe taparse los oídos, cerrar los ojos y agacharse. Le advierte que debe hacer exactamente lo que dice para no vomitar. Entonces todos ingresan,
y Rick comenta que está muy oscuro, pidiéndoles que tengan cuidado por dónde pisan, ya que desde allí la luz no puede entrar. Cyan, por su parte, reflexiona que cuanto más profundo descienden, más fuerte se vuelve el olor a sangre. En ese momento, Rick declara que han llegado y Cyan pregunta si desde el principio ese era su objetivo. Cuestiona si acaso querían arrojarlos a ese foso de cadáveres y cuál es la razón. Entonces, el hombre revela que solo él perderá la vida, ya que la elfa puede venderse a buen precio. Es entonces cuando Maldek ataca a Cyan con su hacha. El joven comenta que esa es una frase muy típica de villanos. Pero el hombre del hacha afirma que ya es demasiado tarde para que se dé cuenta. Cyan revela que lo sabía desde que llegó. Así, el hacha choca contra la tierra, esparciendo una niebla negra, algo que asusta al hombre, quien afirma que no puede ser real. Cyan usa el poder de la niebla negra, sombra de niebla, eliminando al gigante. En ese momento, Rick grita para que se lleven a la elfa. Merina lo escucha y rápidamente toma a la niña, pero antes de lograr huir, Cyan usa la habilidad Espada de la Niebla, tormenta de niebla arrolladora. La mujer es eliminada rápidamente. Después de eso, el maestro del gremio le pide a Alts que lo cubra. El mago comienza a canalizar su magia mientras pregunta qué está pasando, pero antes de poder hacer algo, es eliminado. Cyan comenta que ahora solo queda él y explica que tenía algo que pedirle, afirmando que tendrá que ayudarlo. El hombre, al verlo, reflexiona que ese joven usa una máscara desconocida y que la niebla negra lo acompaña. Confiesa que no puede ser, preguntándose si acaso se metió con Mist. En ese momento, Cyan usa la habilidad Creación, Personalidad de Sombra.